Amigos, buenos días. Estamos en el domingo 16 del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos regala como primera lectura al profeta Jeremías. Hay una queja en el pasaje de Jeremías acerca de los pastores. Una queja acerca de cómo han llevado el rebaño. ¿A quién debemos traer a nuestra mente cuando decimos pastores? Quizás tú inmediatamente pienses en los líderes religiosos, en los sacerdotes, en los maestros de la ley, pero según lo que hemos entendido, este pasaje concretamente de Jeremías se refiere a los reyes, al rey concretamente de Judá, del reino de Judá. Y entonces, aparte de quejarse, Dios habla a través del profeta diciendo que va a buscar un rey que tenga determinadas características, ya no como antes, que se buscaba a un rey que fuese con características de guerrero, características políticas, pero este rey del que se está hablando acá tiene más bien características éticas, que sea capaz de reunir a las ovejas que se han ido, que se han marchado, a las ovejas que están sufriendo y padeciendo. Dios quiere rescatar a estas ovejas, a este pueblo que se fue, que se dispersó. Y indudablemente que esto históricamente en el reino de Judá no existió. Por eso se está pensando más en esta experiencia que señala Jeremías en un nuevo vástago, y para nosotros indudablemente es que Jesús es su reinado ético y moral, que quiere instaurar en medio de nosotros, donde haya justicia. Aquí estamos hablando de un Mesías que va a salvar, pero para que esto ocurra tiene que haber justicia, tiene que haber paz y tiene que haber derecho. Por eso, queridos amigos, que esta palabra nos interpela, a pesar de que no todos ocupamos o no ocupamos un puesto al estilo que señala esta lectura, sin embargo, somos responsables de nuestras compañeras de redil, somos responsables de un rebaño. Cuando eres padre, eres madre y tienes que llevar a buenos pastos, porque los pastores son especialistas en pastos. Tú te tienes que hacer especialista en pasto, que sepa qué va a comer tu hijo, qué palabra, qué información, qué lo va a alimentar. Y el mejor pasto es el Evangelio. El mejor pasto es la palabra de Dios. Debemos sentarnos a la mesa no solamente a comer con nuestros hijos, debemos sentarnos a comer también Evangelio, compartir la palabra con ellos. Eres responsable también y se te pedirá cuenta cuando en tu trabajo pudiste llevar a otros compañeros a el verdadero pasto que es el Evangelio. Porque hay pastos equivocados, porque hay gente que se alimenta de un pasto que parece palabra de Dios y no lo es, o de un pasto que parece más bien hechicería o superstición, o de un pasto que no alimenta el alma, que la conduce por un mal camino. Que esta palabra nos ilumine hacia el verdadero pasto y hacia el verdadero pastor. Amén. Amigos, y continuamos con la meditación de la segunda lectura de hoy. Es la carta a los Efesios. A ver, amigos, entre toda la riqueza que existe, vamos a quedarnos con tres palabras que pueden resumir lo que nos está diciendo la carta de San Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios, como segunda lectura. Sangre,
Muro y cruz, la sangre. La sangre era un elemento importantísimo para el hombre del Antiguo Testamento, porque el derramamiento de la sangre en el sacrificio para pedir perdón por los pecados cometidos, en aquel hombre religioso del Antiguo Testamento significaba cercanía. La sangre acercaba el hombre, el penitente, a Dios. Y ahora San Pablo, o la carta a los Efesios, nos recuerda que la sangre de Cristo nos acerca al Padre, nos acerca a Dios, porque ese fue el deseo de Cristo, ese fue el deseo de Dios. Dios no nos quiere lejos, nos quiere cerca. El muro, la carta habla del muro que separa a los dos pueblos y que Cristo derrumbó ese muro que los separaba. Pensamos cuando decimos muro y muralla, la muralla china, las murallas de Jerusalén, pero más cerca de nosotros pensamos en el muro de Berlín, que tenía un significado físico y psicológico al mismo tiempo, y que al derrumbarse cambió todo prácticamente. Y vino la paz. En el templo había una división del patio interno y del patio externo, y había un letrero que prohibía la entrada de los gentiles a esta parte, que era exclusiva del judío. Se piensa que en Jerusalén a Pablo lo querían matar, entre otras cosas, porque ellos pensaban, era un rumor que se corría, que Pablo había introducido en el templo de Jerusalén a un gentil, Trófimos, creo que se llamaba así. Pero, como decía, hay un significado físico, pero también psicológico. Es que el judío no comía con el gentil. Es que el judío no entraba a la casa del gentil, del pagano. Ellos rendían cultos a Yahvé Dios, y estos rendían cultos a dioses paganos y los contaminaba. Pero Cristo derrumbó ese muro con su muerte y unió a los dos pueblos, a los gentiles y a los judíos, como un solo pueblo, y los presentó ante el Rey, ante el Padre. Los introdujo ante la presencia del Padre como un solo pueblo. Yo creo que debemos pensar en los muros que la palabra de Dios, que el Evangelio nos ha derrumbado aquí y aquí. ¿Qué muros te separan de tus hermanos? Muros psicológicos que tienes contra otras personas. Así no te quiere Dios. Porque viene ahora la tercera palabra, tercer elemento, y es la cruz. La cruz de Cristo inaugura una nueva era. Después de la cruz, un solo pueblo, hermanos en Cristo, fraternos, compasivos, misericordiosos, unidos, perdonadores. ¿Tú estás ubicado antes de la cruz de Cristo o después de la cruz de Cristo? Amén. Amigos, y vamos a meditar el Evangelio según San Marcos muy brevemente. Nos encontramos en medio de una faena exigente. Jesús le propone a los discípulos retirarse a un lugar desierto para descansar, porque eran muchos
los que iban y venían y parecieran estar agotados. Jesús quiere estar a solas con sus discípulos. Este motivo del descanso introduce indudablemente a la figura de Jesús como pastor escatológico, el pastor que también vela por el descanso de las ovejas, que es muy importante. Y cuando hacen esto, pues la multitud que venía de diferentes aldeas, algunos se dan cuenta a dónde se están retirando los apóstoles y Jesús. Y entonces se corre la voz y se les aparecen todos allí. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Que Jesús sintió compasión, sintió misericordia, porque los veía como ovejas sin pastor. Y dice que se puso a enseñarles, que se puso a revelarles a su Padre Dios, su palabra. Este es el punto neurálgico, creo yo, de nuestra meditación. Que entendamos la compasión, el dolor que Jesús ve por las multitudes extraviadas. ¿Y cuántas multitudes hay en este planeta que andan como ovejas sin pastor? Debe dolernos. Y cuando digo dolernos, el dolor verdadero es el dolor efectivo, porque hay gente que le duele lo que está pasando, que le duelen los niños pobres, que le duelen, qué sé yo, pero no hace nada. Es verdad que no podemos solucionar los problemas de todo el mundo, pero recuerdo que a Madre Teresa de Calcuta un periodista le dijo, Madre Teresa, lo que usted hace en la India es como una gota que se le echa al desierto. Y Madre Teresa dijo, pero yo no voy a dejar de echarle esa gota al desierto. Entonces, una misericordia efectiva, y Jesús por eso, con todo el cansancio que tenía, se puso a enseñarles a todos ellos. Se puso así. Debe dolernos. No es que es un problema de los curas, de los obispos, no, es un problema de todo, porque todos somos compañeros de redil. Y la oveja se defiende del lobo porque es manada, porque entre todas se cuidan. Por eso es tu responsabilidad. Debes tener esa compasión efectiva de la que habla el Evangelio hoy, que no solo del dolor pasa al hecho. ¿El dolor que tú sientes son palabras nada más o se convierte en hecho, en algo efectivo? Catequizas, evangelizas, predicas, das testimonio. Ojalá que esta misericordia, esta caridad pastoral de Jesús se siembre con el poder de esta meditación de la palabra de Dios en nuestras almas. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.